¿Cómo andas, bro? Todo bien, ustedes. Un gusto compartir espacio nuevamente. No, hombre, el gusto es mío. La verdad es que tu contenido me parece muy, muy, muy chingón y creo que es importante bueno, ahora más que nunca estar al pendiente y al tiro con ese tipo de temas. Y de hecho, el día de ayer dejé unas preguntas de personas, bueno, para que las personas despejaran todas sus dudas y todas sus preguntas. Pero antes de eso, igual podemos empezar con una presentación. Igual, platícanos un poco sobre ti, cómo fue que empezaste en las redes, qué te gusta, etcétera. Para quien no tenga el gusto de conocerme, este, me llamo Felipe, soy desde algún tiempo atrás creador de contenido digital, no me considero activista ni nada por el estilo, simplemente difundo información a través de redes sociales, a través de Instagram, que es esta cuenta, a través de TikTok, @pucsocialista, el mismo arroba. Y pues sobre todo no se trata de hacer activismo digital, no me gusta ese nombre, como que siento que es dar mucha, siento que la palabra activismo conlleva muchas otras cosas y no solo difundir información, que es lo que yo hago. A mí lo que me Divulgador. gusta es, sí, compartir opiniones, compartir, información teórica, difusión de la historia, etcétera, etcétera, y empecé hace alrededor de poco más de un año, en octubre o noviembre de 2020. Lo que me motivó fue principalmente pues ver la desinformación que reina en este tipo de redes sociales, tanto Instagram como TikTok y otras muchas, ¿verdad? Pero estas son las en las que yo me he especializado. Recuerdo mucho tener conversaciones con algunos amigos que tienen ideas similares a las mías y nos enojaba mucho ver a tanta gente decir barbaridades completamente desinformadas y ver que sobre todo había gente que se convencía de esas ideas. Y eso era lo que me motivó a crear este tipo de contenido. Y eso es esencialmente lo que yo hago. No me considero un líder social, un activista, para nada de eso. Solo me considero alguien a quien le gusta compartir su opinión y dar una información contrastante a otro tipo de ideas. Vaya. Claro. No, pues qué chingón. O sea, yo lo conceptualizaría como un divulgador científico, podría ser un divulgador. Y sí, me parece genial. Igual a mí tampoco me gusta mucho decir que soy como activista porque, bueno, yo tengo como que el presentimiento de que ese nombre se puede prestar mucho a una mala interpretación por parte pues, de otras ideologías opuestas, ¿no? Porque ya automáticamente cuando dices que eres activista social, ya eres progre y ya lo que digas a partir de ahí ya está mal, ya está tachado. Entonces también entiendo ese punto, pero bueno, igual para no perder un poquito más de tiempo podemos entrar de lleno a la carnita. Aquí las personas nos dejaron unas preguntitas para, pues que tenían dudas, ¿no? Sobre todos estos temas y que obviamente pues tú los manejas muchísimo mejor que yo. Yo apenas, como les comentaba aquí a los chavos, sigo mi proceso, apenas estoy investigando. Yo al contrario que tú, yo inicié en ese tipo de temas primero metiéndome como en contra de los estafadores, de los vendehumos, y después todo ese tipo de cositas obviamente las vas relacionando, ¿no? Porque pues son ideas conservadoras, ideas meritocráticas, y las vas relacionando con todo ese tipo de temas. Entonces, pues bueno, pues nomás quiero dejar eso en claro, o sea que yo tampoco me considero, bueno, yo no me considero un líder de opinión porque sigo en el proceso de pulir esa opinión, de pulir esa crítica social, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con, igual si nos puedes explicar para darle un poquito de contexto a la gente sobre los temas que vamos a hablar, no sé si nos puedes explicar así muy rápidamente para ti, o bueno, más bien, ¿qué entiendes tú por el espectro político? ¿Cómo lo podemos diferenciar entre izquierda, derecha, arriba, abajo? O sea, igual creo que ese tema, con eso podemos arrancar porque, bueno, a mí me tocó ver a muchas personas que aún no saben identificar el espectro político, entonces igual si nos puede hacer el favor. Bueno, el espectro político es un diagrama gráfico que normalmente se representa como un cuadrado con cuadrantes dentro a su vez, en el cual podemos hacer un discernimiento de las diferentes marcas ideológicas, de las posturas políticas que hay alrededor del mundo y de la historia. Están divididos normalmente en 4 cuadrantes, que se dividen en izquierda y derecha y arriba y abajo. El, Estos dos ejes, izquierda y derecha y arriba y abajo, reflejan dos diferentes ámbitos de la política. La izquierda y la derecha normalmente se asocian al ámbito económico, o si al caso político.
Eh, Ser de izquierda normalmente se asocia en querer combatir la desigualdad económica que reina en nuestras sociedades o que prevalece en nuestras sociedades humanas desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo se hace esto? Combatiendo las jerarquías de poder que se han impuesto también desde hace milenios. Y ser de derecha es normalmente más asociado a no querer combatir la desigualdad, sino querer reducirla poco a poco y sin combatir las estructuras de poder que se han impuesto. Es decir, reforzar lo que ya está establecido e irlo cambiando, si al caso, poco a poco. En cambio, el eje arriba y abajo, autoritario y libertario, nos habla más sobre un tema político y social. Está la pregunta de cuánto estamos dispuestos a tolerar otras ideas, cuánto estamos dispuestos a vivir en democracia o cuánto estamos dispuestos a tolerar y respetar los derechos de las personas que no son como nosotros, ya sea porque tienen otros colores de piel, otras identidades de género, otras orientaciones sexuales, otros géneros, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que izquierda o derecha son términos absolutamente económicos que tienen que ver con qué tanto toleramos la desigualdad y cómo es que queremos cambiarla. Y libertario y autoritario tienen que ver mucho más con cómo nos relacionamos con la diversidad no económica, sino social, cultural, etcétera. Ese Ok. es a grandes rasgos lo que habría que explicar. De esos dos ejes salen las combinaciones que son izquierda libertaria e izquierda progresista e izquierda autoritaria, perdón, y derecha autoritaria y derecha progresista, que son los 4 cuadrantes que normalmente se vienen manejando en política, pero como en todo, a lo largo de la historia ha habido muchas ramificaciones, en diversos contextos hay muy diferentes ideologías y este cuadrante político se podría utilizar de manera distinta en sociedades como los Estados Unidos e Hispanoamérica, ¿verdad? Ok. No, pues fíjate que, o sea, la verdad, yo nunca había analizado de esa forma el cuadrante, el espectro político. Yo tenía o sea, como apenas voy iniciando en este tipo de temas, yo lo había entendido de una forma como que muy simplificada. No sé si tú me puedas ayudar a corroborar si es factible, vaya, porque puede que muchas personas aquí también lo vean de esta forma. Que izquierda, los valores de la izquierda básicamente es un interés común, un interés colectivo, y la izquierda es más un interés individual. Pero otra vez platicando con un amigo me decía que también puede haber una derecha colectiva. Entonces, bueno, no sé aquí qué me puede hacer como de retroalimentación. Sí, bueno, yo diría que es cierto lo que dice tu amigo. Es en realidad, no es necesariamente la lucha entre el individuo y el colectivo, las ideas económicas de izquierda y derecha. Puede haber izquierdismos individualistas y derechismos colectivistas. Para muestra, por ejemplo, está el fascismo alemán, que a pesar de que no promovieron la creación de empresas estatales, etcétera, etcétera, el discurso del nazifascismo alemán es un discurso colectivista, es un discurso que destruye o no tiene en tanta relevancia al individuo, sino a la sociedad en su conjunto de Estado-nación. Es decir, hace apelación no al interés individual, sino al interés de mi país, de la gente con la que yo nací, de mis compatriotas. En cambio, también puede haber izquierdismos individualistas, como lo es el anarquismo egoísta, etcétera, etcétera, que no velan por la liberación, que velan por la liberación del colectivo, pero para hacer un énfasis en la liberación del individuo. Es decir, que creen que el individuo solo puede ser libre si es que si es que todos en absoluto en una sociedad somos libres también. Entonces lo que buscan es plantear el terreno para que todos podamos tener una igualdad de oportunidades y así los individuos puedan florecer prósperamente, ¿no? Vaya. Mira, aquí tenemos un mensaje que nos dejó el buen No Investigues. Dice, el problema principal del compás político es que fue creado para encauzar a las personas a tomar una postura libertaria. No investigues a Brittenden. ¿Qué opinas de eso que Ajá. acaba de comentar? No investigues. Eh, Desconozco, la verdad desconozco quién sea Brittenden, pero es cierto, hay formas del compás político que sí son encausadas hacia una ideología libertaria, como lo es el diagrama de Knowland, que no es un cuadrado, sino una especie de rombo, y que sí hace
desde la forma en que está organizado gráficamente, hace un encauzamiento hacia las ideas libertarias, hacia hacernos creer que apoyar la libertad en lo económico es exactamente igual a apoyar la libertad en lo económico, ¿no? Pero, por Ok. ejemplo, el diagrama tradicional que se utiliza, que es de forma cuadrangular, yo creo que sí es una buena manera, digamos, de representar estos entrelazos y relaciones que puede haber entre distintas corrientes económicas y políticas. Ok. Bueno, pues me parece muy padre, muy chingona tu explicación. Igual era para darle un poquito de contexto a las personas, por si son nuevos en este tipo de pláticas. Mira, que pones ahí donde ese compás se convierte en un sesgo. Sí, entonces, igual ya que entramos con lo del espectro político, yo sé que es más complejo, ¿no? El estar analizando estos temas, pero debido al tiempo, me gustaría ver si está la posibilidad de empezar a brincarnos a los temas de qué es el capitalismo, qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué mitos existen detrás de esto, qué hombres de paja se hacen con estos términos. No sé si podamos empezar igual primero con el capitalismo y luego ya pasamos con la parte, pues, opuesta, ¿no? Sí, el capitalismo, hay muchas formas de definirlo y depende mucho de la ideología de quien te lo intente explicar. Pero a grandes rasgos, desde mi postura, que es una postura marxista, más de izquierda, el capitalismo se ve como una etapa del desarrollo histórico de la humanidad, un sistema de producción que se basa en el régimen de la propiedad privada sobre los medios de producción. Suena a algo completamente difícil de entender, pero no lo están. Simplemente se trata de que todos los medios de producción, es decir, fábricas, puertos, aeropuertos, maquilas, talleres, el campo, las tierras para labrar, etcétera, etcétera, están en manos de una clase social minoritaria dentro de la sociedad, que es la clase burguesa. Esta clase propietaria de los medios de producción renta estos espacios de trabajo, las herramientas necesarias y la materia prima para producir mercancías a otra clase que es la clase dominada, la clase trabajadora, que al verse desposeída de toda clase de propiedad privada, no necesariamente de propiedad personal, porque hay una diferencia, necesita para sobrevivir venderle su trabajo al burgués. Entonces, el burgués contrata a personas de esta clase proletaria para trabajar sus medios de producción y a cambio de un salario los hace producir mercancías que él va a revender con un margen de ganancia que normalmente es mucho más grande de lo que ganan sus trabajadores. Y esto genera problemas sociales porque, claro, los antagonismos entre clases se hacen cada vez más grandes y mientras que los obreros necesitan cumplir con sus necesidades básicas, quieren dignificar su vida, quieren jornadas laborales de 8 horas, quieren salarios dignos, quieren seguro médico, los burgueses quieren incrementar cada vez más su ganancia, hacer más grandes sus propiedades y sus imperios. Entonces, esto lleva a un montón de problemas sociales, como es la desdignificación del trabajo, la pérdida de derechos laborales, la superexplotación de los recursos naturales que no son infinitos como plantea el capitalismo, porque el capitalismo se basa además en la producción masiva de mercancías hasta el punto del infinito. Entonces, esto es el capitalismo, el régimen de propiedad privada sobre los medios de producción, la tierra, las fábricas, los talleres, las maquilas, los puertos, aeropuertos, etcétera. Todas las fuentes que producen mercancías y que son trabajadas por una clase antagonista a la clase burguesa. Ok. Fíjate que ayer estaba viendo una publicación y de hecho la convertí en un TikTok en la cual hablaba de que uno también de los grandes problemas del capitalismo es que a la comida, a los elementos esenciales para poder subsistir y para poder sobrevivir en esta vida, en esta experiencia de la vida, los tiende a ver como productos y no como elementos esenciales. Entonces, Sí. cuando los empiezan a ver como productos, pues obviamente que se pone el capital por encima de las necesidades humanas y de la vida. Entonces, por ejemplo, estaba viendo una estadística que decía que cada 4 minutos se muere una persona, algo así, y que en pandemia, gracias a la pandemia, bueno, debido a la pandemia, no gracias a la pandemia, la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo se duplicó, mientras más de 160 millones de personas cayeron en pobreza. Uh -huh. Entonces, pues es algo como
o lo que estás hablando, ¿no? De que la clase capitalista tiende a acumular riqueza y cada vez acumula más riqueza, y de hecho mediante prácticas fiscales, ¿no? De que también se meten en paraísos fiscales, que de hecho creo que como el 13% del PIB está en paraísos fiscales, es decir, que es dinero que pues ya nadie puede mover, o sea, dinero que no están pagando impuestos, dinero que está retenido literalmente ahí en esa zona, ¿no? Igual ya viendo un poquito de qué es el capitalismo, podemos pasarnos igual si quieres a ver, digo, no vamos a analizar obviamente otros sistemas porque existen muchísimos, vamos a hablar de los tres primordiales, socialismo y comunismo, que es como sobre lo que más se platica, ¿no? Entonces igual y si nos podrías dar primero tu definición de socialismo y ya después partimos del comunismo, porque pues así es como se definiría, ¿no? Ujú. Bueno, socialismo, tanto para cualquier clase de sistema socioeconómico, hay muchas definiciones desde todas las partes del espectro político, precisamente. Para la definición concreta de socialismo, tendríamos que atenernos al análisis de los socialistas para hacernos una idea pues, más real, ¿no? Dentro del análisis de los socialistas podríamos seleccionar varios tipos de socialismo incluso. Podríamos seleccionar a la gama de socialismos marxistas que están basados en las ideas de Carlos Marx y Friedrich Engels, a la gama de socialismos anarquistas que nacen precisamente con el anarquismo del siglo XIX, con Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, etcétera. Y también hay una serie de socialismos que si bien no son ni anarquistas ni marxistas, no se les puede descartar como formas de socialismo, como son el socialismo democrático, el socialismo árabe, la idea Juche, etcétera, etcétera. Pero bueno, ateniéndonos a Marx y a Engels, se tiene que decir que el socialismo es otra etapa del desarrollo histórico de la humanidad, otro sistema de producción en el cual los trabajadores son dueños de los medios de producción. Es decir, después de una revolución armada contra el régimen de la propiedad privada capitalista, los trabajadores toman el control político del Estado y toman a su vez el control sobre sus medios de producción, los talleres, las fábricas, las maquilas, la tierra, el campo, etcétera, y empiezan a formarse ya sea cooperativas, ya sea organización estatal, sindicatos, etcétera, etcétera, para que todos los trabajadores de un medio de producción en concreto, por ejemplo, todas las personas que trabajan en un predio de tierra, en una fábrica, en una maquila, tengan influencia sobre las decisiones que se tienen que tomar en la maquila, en el espacio de trabajo, etcétera, etcétera, y así puedan democratizar su trabajo. Es decir, el socialismo es esencialmente un sistema de producción en donde los trabajadores son directa o indirectamente dueños de los medios de producción. Esa es la definición así esencial. Ahora, ¿cuál es cómo? La pregunta es cómo. Ajá. Ahí hay distintas interpretaciones. Puede ser a través de un Estado obrero, como lo plantean los marxistas-leninistas. Puede ser a través de las cooperativas, como lo plantean los anarquistas. Puede ser a través de sindicatos. Puede ser a través de formación de órganos autogestionarios, etcétera, etcétera. Pero esencialmente el socialismo es un sistema de producción en el que los trabajadores son dueños de sus espacios de trabajo. Ok, oye, y agregando, bueno, una pregunta, yo también había visto por ahí en redes sociales, bueno, digo en redes sociales, en internet, que el socialismo es la fase intermedia, ¿no? Entre un capitalismo y un comunismo. No diría yo la fase intermedia. Bajo la óptica marxista, bajo el análisis histórico del materialismo dialéctico de Marx y Engels, el socialismo es un sistema de producción en sí mismo y es muchos lo han interpretado como una fase transitoria entre el capitalismo y el comunismo, pero yo no lo vería como una fase transitoria, sino como un sistema en sí. Es decir, pasamos del sistema capitalista, que es un sistema de propiedad privada, donde se inicia el progreso industrial y donde los trabajadores tienen que venderle su trabajo a los burgueses para sobrevivir. Luego pasa una revolución armada por la cual este régimen político y económico es derrotado militarmente por el proletario, y pasamos al socialismo, que es un sistema económico en sí mismo, donde, insisto, los trabajadores son dueños de su propio trabajo y de sus espacios de trabajo,
en el que no se ha abolido el Estado, sino que el Estado se utiliza como un reductor de contradicciones de clase, es decir, el Estado se dedica a proveer derechos esenciales para los trabajadores, a proveer organización política y a formar las condiciones necesarias para llegar al comunismo. Entonces, después de esta fase de varios años de socialismo, de este sistema económico, Marx y Engels teorizaron que llegaría necesariamente el comunismo, que es otro sistema económico aparte, en el cual no existen las clases sociales, el Estado y la moneda corriente. Es decir, no existe el dinero, no existe el gobierno, no existe las diferencias entre clases. Todos trabajamos en diferentes espacios de trabajo, que son todos nuestros, no necesitamos de una organización política tal como un gobierno, y no necesitamos de dinero porque la distribución de los bienes se da de manera equitativa, es decir, a cada quien se le da lo que necesita para sobrevivir y conforme a lo que trabajó para hacer sobrevivir a los demás. Ok, no, pues muy chingón. De hecho, la otra vez estaba platicando, digo, yo me metí a un club de lectura, de hecho, pues están todos invitados, es de No Investigues, igual si pueden checar su cuenta. Estábamos leyendo sobre la modernidad líquida y bueno, un día platicando ahí con la raza, yo estaba platicando sobre, pues no, sobre la revolución, sobre la lucha armada, y me hicieron una pregunta que la verdad me quedó pensando, creo que, bueno, tengo entendido que le dijo Zizek, pero creo que Zizek la agarró de otro vato, no me acuerdo, que era, y después de la revolución, ¿qué? O sea, se hace la revolución, pero creo que una de las interrogantes más fuertes es, ¿y luego qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no sé qué opinas, no sé si has leído sobre esto o si ya te lo habías cuestionado, pero la otra vez me quedé pensando y sí, o sea, ok, o sea, tomamos los medios, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? O sea, ¿después qué? ¿Sabes? Okay. Entonces, De hecho, esa es una pregunta esencial, qué bueno que lo saques a tema. Es una pregunta esencial porque incluso si llegáramos a ese momento histórico en el que se dieran las condiciones para hacer una revolución y efectivamente se efectuaran, la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer después? Porque no podemos quedarnos haciendo una revolución para después quedarnos en algo peor o quedarnos estancados o destruir nuestra sociedad por completo. Entonces, esto es algo que se preguntaron muchos filósofos marxistas, anarquistas y de otras ramas del socialismo en general, y cada interpretación te dirá concretamente algo que se tiene que hacer, y yo personalmente, esto es lo que creo que se tendría que hacer. Primero, detrás de todo movimiento revolucionario que trascienda y que sea realmente un cambio social para cualquier región del mundo, tiene que haber una organización, tiene que haber tiene que haber una inconformidad popular y tiene que haber la voluntad de cambiar las cosas. Segundo, después de la organización tenemos que ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos hacer. Si no nos ponemos de acuerdo, terminaremos peleando entre nosotros y terminará volviendo al antiguo régimen, que es lo que pasó en la Revolución Francesa. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Primero, tomar el gobierno, tomar las instituciones burguesas, el Estado, y convertirlas de una institución de salvaguarda de la propiedad privada y de los intereses del gran capital a convertirlo en una institución de organización social para todos los trabajadores y que provea, sí, que provenga o que confiera estos derechos esenciales, como son la salud, la educación, el techo, el ingreso básico, la comida, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que reconfigurar el Estado no como una máquina de proteger a los grandes empresarios, sino como una forma de podernos darnos a entender, de tomar decisiones políticas importantes, ya sea de dirección del desarrollo de la infraestructura, de la industria, del campo, de qué medidas económicas tomar a nivel nacional o a nivel regional. Y después de tomar el Estado, tendríamos que poner en marcha nuevos planes económicos, tendríamos que instruir a los trabajadores, no solo desde el tema técnico, que es lo que ellos ya conocen, sino desde el punto de vista ideológico, para que sepan de qué se trata esta revolución, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde estamos caminando. Luego, desde el punto de vista profesional, formar profesionistas que puedan direccionar a la industria y al campo hacia una producción
mucho más grande, hacia una industria y un campo mucho más productivos, para así poder satisfacer correctamente las necesidades de todos y luego comenzar con la distribución del ingreso que generemos a partir de esa producción de bienes, ¿no? Empezar con medidas económicas, ya sea de impuestos o de otro tipo, que nos permitan llevar a la gente marginada, a los barrios pobres, a los barrios bajos, llevarles el desarrollo, llevarles infraestructura, llevarles empleos, llevarles espacios de trabajo, llevarles espacios de escolaridad, llevarles la escuela, etcétera, etcétera, y luego volver a replantear todo lo que necesita la sociedad. Es decir, necesitamos, una vez derrocado el capitalismo, tendríamos que hacer el ejercicio de pensar cuáles son las opresiones que quedan. Tendríamos que repensar el sistema carcelario, repensar el sistema educativo, repensar los sistemas de salud, repensar prácticamente todo, porque a partir del sistema económico es como se genera todo lo demás en la sociedad. Es lo que Marx y Engels llamaron precisamente estructura y superestructura de la sociedad. Ok. Mira, aquí ponen, solo necesitamos que Boston Dynamics nos den sirvientes. De una vez hay que armar la revolución. Pues bueno, igual me gustó mucho la explicación, creo que a todos nos quedó muy claro. La verdad que, bueno, desde mi parte, la verdad es que se me despejaron esas dudas, porque pues nunca está de más, ¿no? Volver a replantear tus ideas y volver a y escuchar a los demás. Entonces, bueno, como nos queda pues literalmente unos 27 minutos, igual y podemos ir con las preguntas de las personas. Yo creo que ya con este contexto que nos acabas de dar, con estas explicaciones, yo creo que ya podemos más o menos ir comprendiendo e interpretando de mejor forma las respuestas que nos vayas a dar. Entonces, igual, mira, no sé si a ti te aparezca la opción, un botoncito que es como una pregunta. Creo que si le picas ahí, vas a poder ver las preguntas que nos han hecho. Sí, así es. Entonces, igual, si quieres tú selecciónalas y vamos respondiéndolas. A ver, dicen por aquí, ¿la universidad te obliga a ser capitalista? Es una buena pregunta. Yo la respondería de esta manera, se puede responder de otras formas, respeto otras posturas. Yo creo que esencialmente las instituciones educativas no son malas per se. Las instituciones educativas representan una formación técnica y de conocimientos generales que son necesarios para la vida. Y la universidad pues te otorga una especialización en aquello en algo que tú puedes escoger y en aquello que más te gusta hacer a ti, ¿no? Entonces, no creo que la universidad sea mala, al contrario, yo creo que las instituciones educativas representan un progreso que lógicamente habría que transformar, hacer un sistema educativo de otra manera que funcionara de otras formas más humanistas. Pero el tema con la universidad es que durante muchos años ha servido como un centro de formación para la clase burguesa, para explotar a los trabajadores. Es decir, una instrumentalización en cómo, en cómo en cómo se explotan los trabajadores, en cómo se organizan las empresas, etcétera, etcétera, y cómo es que funciona el sistema en sí. Entonces, está esa universidad y por el otro lado está la universidad popular, está la universidad de la formación de intelectuales, de la formación de estudiantes que están a la vanguardia de los movimientos políticos, de profesionales conscientes, y entonces, insisto, la universidad es buena, representa un progreso social el que hoy en día mucha gente pueda asistir a la universidad, mucha más de la que originalmente podía ir, pero hay que reformarla. Tiene que haber no solo universidad, sino unas instituciones educativas populares. Tiene que haber un compromiso ideológico, tiene que haber una formación en el pensamiento crítico, no solamente en el pensamiento técnico. A los ingenieros, por ejemplo, no solo les tiene que enseñar solo los principios de las matemáticas, etcétera, sino el sentido social de la ingeniería. A los abogados, el sentido social de la abogacía, del derecho. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta. No te obliga a ser capitalista, pero bajo cierto concepto puede ser un manual de cómo explotar a los demás. Claro. Yo lo respondería, pues, o sea, yo desde mi lectura y perspectiva, pienso que la universidad no te obliga a ser capitalista, sino que es el mismo sistema capitalista quien te obliga a participar en el mercado. Entonces, Así es.
brincamos a la siguiente pregunta, que bueno, ya se responde, pusieron sirve la universidad, pero pues ya respondiste que sí sirve. Mira, bueno, esta ya la respondimos no me deja compartir esa pregunta, a ver, creo que tengo que quitarla. Y aquí está. ¿Qué pasaría si se siguiera con otros modelos económicos aparte del capitalismo? Pues necesariamente habría que haber un cambio en todas las instituciones sociales. El hecho de cambiar la estructura económica de una sociedad conlleva cambios en las instituciones políticas, conlleva cambios en el ideario cultural de la sociedad, en el arte, en todas las expresiones de la sociedad humana que pueden haber. Entonces, si reemplazáramos este sistema por cualquier otro, habría un cambio social inimaginable, ya sea a nivel global o a nivel regional, pero había un cambio social paulatino y muy, muy grande. De hecho, fíjate que yo estaba viendo la otra vez, era como una gráfica que te ponía los países y te ponía cuántas veces tendrías como que tu riqueza si el mundo fuese más justo. Y te lo marcaba obviamente Sí. a diferente cantidad por países, pero en México, si el mundo fuese más justo, tendríamos 7 veces, aproximadamente, obviamente no es así de que, pero sí, aproximadamente 7 veces tenemos. Mira, aquí pusieron, la idea de que ir a la universidad es un filtro necesario para que las empresas puedan explotar tus conocimientos y trabajo después de concluir tu formación educativa. Es lo verdaderamente capitalista. Así es. Sí, Mira, o sea, si lo vemos desde esa forma, sí es como una suerte de instrucción para la explotación de los nuevos trabajadores profesionistas. Pero, insisto, la universidad no es mala per se, lo malo es el sistema capitalista. a ver, aquí dice una pregunta muy buena, dice, si no somos socia, que yo creo que se refiere a socialistas, ni capitalistas, realistas, ni comunistas, todo eso, entonces, ¿qué somos? Es una buena pregunta. Yo creo que la idea de poder decir que globalmente somos una sola cosa es una idea realmente pues boba, porque la humanidad es muy compleja. Todos los países tienen matices, las sociedades son muy distintas entre sí, los patrones culturales, la historia, etcétera, impide que ciertos sistemas económicos se desarrollen de cierta forma. Entonces, yo diría que el sistema que predomina hoy día en el mundo es efectivamente el capitalismo. Es el capitalismo porque en prácticamente todos los países existe un régimen de la propiedad privada, es decir, la mayoría de las empresas y medios de producción son privados, de conglomeración privada, pero no es un capitalismo como lo planteó Adam Smith, no es un capitalismo como lo planteó Milton Friedman, es un capitalismo diferente, es un capitalismo, podríamos decir, que mezcla mucho los entremeses del mercado con el Estado. Es decir, en muchos países existe un estado del bienestar que funciona. A pesar de que hay un régimen de la propiedad privada, el Estado sí se asegura de proveer ciertos derechos a la clase trabajadora, sobre todo para que no se rebelen e intenten otro sistema. Y también en muchos otros países donde no hay estado del bienestar, el Estado de todas formas se mete para asegurar que las empresas nunca salgan perdiendo, apuesten a lo que apuesten, para hacerlas cada vez más grandes. Entonces, yo digo, sí, lo que estamos viviendo en estos momentos es un sistema capitalista global, pero no solo es eso, es un sistema capitalista que entremezcla mucho el Estado y el mercado, y hay muchas disidencias alrededor del mundo. No solo hay capitalismo, está el socialismo cubano, está el juche norcoreano, está el colectivismo en Kurdistán, está el socialismo en la India, bueno, no en toda la India, solo una provincia de la India. Está el zapatismo. Hay muchas disidencias y el mundo es muy difícil de analizar per se. En estos momentos Latinoamérica está pasando por un segundo aire, una segunda vuelta de la izquierda socialdemócrata que está volviendo cada vez más al poder en nuestros países y que puede llevar una esperanza de un cambio político en nuestros países, pero en general somos un sistema capitalista global. Ok, mira, y sirve que, bueno, dándole un poquito más como continuidad a esa pregunta, aquí nos preguntan también, ¿China maneja un capitalismo de Estado o cómo se le podría denominar? O sea, porque, bueno, muchas personas se preguntan, ¿no? ¿China es comunista? ¿China no es comunista, es capitalista? Hay muchas dudas, ¿no? En este tema, no sé si nos podrías despejar esa duda, dándonos tu lectura, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú?
Bueno, insisto en que depende mucho a quién le preguntes. Yo como lo interpreto es que China es un capitalismo de Estado. Este, miren, después del final de la China maoísta, que bajo el gobierno de Mao de 1949 a 1976 fue una suerte de socialismo con características chinas. Después llegó Deng Xiaoping, que había leído a Lenin en su juventud y que trajo consigo un proyecto político que incluía apertura al mercado internacional con una intervención estatal, que durante los últimos años ese sistema ha hecho, no sé si específicamente sería eso, no soy un economista, pero podríamos decir que ese sistema es lo que ha hecho prosperar tanto a China en el ámbito económico. Es decir, que aprovechan las mieles de los mercados internacionales, pero también tienen una gran regulación estatal y hacen que todas las empresas quieren competir, todas las empresas compiten para ver quién se queda en el mercado chino. Y para ver quién se queda en el mercado chino con tanta competencia, el Estado chino tiene que marcar agenda, tiene que marcar, decir cuáles son los objetivos del Estado, cuáles son las necesidades de la sociedad, y a partir de ahí es como se genera el progreso que ha visto China en los últimos años. Ahora, bien dicen que para criticar hay que conocer. Yo no conozco China, yo no tengo a ningún pariente que venga de allá en los últimos años. Entonces, me imagino que me haría falta leer más al respecto, quizá incluso viajar algún día me gustaría mucho. Este, pero sí, para mí es un capitalismo de Estado porque hay un régimen de la propiedad privada, hay muchas grandes empresas que están metidas en China y que si bien tienen un estricto control del Estado, no deja de ser capitalismo. Oye, ahorita que hablabas sobre la agenda, ¿no? Que, bueno, porque dijiste la palabra agenda, me vino a la cabeza, eh, ¿es algo similar a una economía planeada, lo que hace China? Algo similar. No es exactamente una economía planificada porque el mercado es determinante. Es muy importante el mercado dentro de la economía china, pero sí tiene una cierta planificación desde el Estado. Hay planes quinquenales en los cuales se enlistan las necesidades del Estado y el pueblo chino y las empresas que más cumplan con esa agenda, son las empresas que mejor les va, que mejor se les retribuye dentro del mercado, que tienen que pagar menos impuestos, que tienen más privilegios dentro del mercado chino, güey. Entonces podríamos decir que no es una economía planificada, pero sí hay una planificación estatal medianamente para regular el mercado. Ok, perfecto. Mira, esta pregunta se me hace muy, muy interesante, porque bueno, existen muchas confusiones, ¿no? Sobre qué es capitalismo, muchos lo interpretan como que capitalismo es dinero. Entonces aquí hay una pregunta que nos Mm. pone, ¿verse rica o digamos, tener dinero, sería capitalismo? No, no, mira, yo creo que necesariamente no. El porque el querer superarse uno mismo, el querer superar sus condiciones económicas y prosperar es algo muy propio de los seres humanos. A final de cuentas, ¿quién no quiere salir de la pobreza? ¿Quién no quiere vivir de otras maneras que no sean las que vive en la actualidad? Claro, El problema es... perdón, hablando contingentemente, ¿no? De este contexto, pues, o sea, de estas condiciones. O sea, no como una habilidad natural, o sea, como algo natural, sino como inherentemente este contexto, ¿no? Sí, inherentemente a este contexto, ser rico no es malo. Lo malo es ser rico aprovechándote de qué. Entonces, si puedes hacerte rico en base a tu talento, ya sea si eres deportista, artista, cantante, o si incluso si eres un emprendedor y sabes aprovechar tus talentos y aprovechar tu trabajo para convertirte en una persona muy rica, eso es algo que yo debo de admirar, porque pues a final de cuentas eso es siquiera superarse a uno mismo. El problema es que la mayoría de la gente dentro de este marco económico, dentro de este sistema capitalista, la mayoría de la gente que se hace rica ya nació rica, o sea, ya nació con una fortuna que iban a heredar a cierta edad y también contribuye el hecho de que quienes ya nacen con esa herencia, pues solo tienen que trabajarla y salir adelante. En cambio, la gente que no nace con medios de producción para heredar o con un capital inicial para invertir en un negocio, tiene que batallar mucho más
para salir adelante, tiene que encontrarse con muchas trabas, tiene que enfrentarse con la corrupción de los estados y tienen que enfrentarse a una competencia que normalmente tiene favores dentro del gobierno, que son los grandes empresarios que llevan toda la vida aprovechándose de su condición económica para sobornar a los políticos. Claro. Entonces, ser rico no es malo. Lo malo es cómo te haces rico. Si te haces rico aprovechándote de las necesidades de los demás, enajenando el trabajo de los obreros y de los trabajadores, etcétera, etcétera, eso es lo malo. Eso es lo inmoral y eso es contra lo que estamos luchando. Claro, lo que estás platicando con un amigo me decía, la izquierda no está peleada con el dinero para nada, o sea, es como que una, pues, mala interpretación que se le hace, ¿no? Que se le atribuye, ¿no? Como generalizar diciendo que la izquierda detesta el dinero, o sea, que no nos gusta el dinero, pero, bueno, eso es como un mito que existe. Y mira, y aquí hay otra pregunta que, bueno, va acorde más o menos a esa, que ya la respondimos, pero dice, no se está poniendo, a ver, ahí va, que va de lo mismo, pero ahora pregunta cómo, o sea, ya sabemos que se puede ganar dinero sin explotar a los demás, ahora preguntan, ¿cómo puedo ganar dinero sin perjudicar al mundo y el medio ambiente? Y por consecuencia, pues, esa es una buena pregunta y sobre todo es una pregunta bastante difícil de responder. Yo creo que hay que trabajar con contradicciones. Vivimos en un sistema capitalista que nos obliga a vivir dentro de ciertas acciones, dentro de cierto marco social, y hay que tomar ciertas acciones aunque no sean lo más correcto o lo más moral. Entonces, ¿cómo ganar dinero dentro de un sistema capitalista moralmente? Es una pregunta muy difícil de responder, pero yo creo que hay ciertas acciones que se pueden tomar. Sin perjudicar al mundo y al medio ambiente. Bueno, por un lado, si quieres ser emprendedor, no arrastres a gente dentro de estafas o esta clase de cosas para hacerte de dinero. No vendas humo, no, rígete por una serie de principios morales. No, si quieres que no sean marxistas, pero rígete por principios morales. ¿Ok? Si vas a emplear gente, cumple al pie de la letra sus derechos laborales. No los sobreexplotes, no les exijas horas extra que no vas a pagar. Y si quieres ser empresario y quieres producir cosas que necesiten de recursos medioambientales, sé responsable, lleva una coordinación junto con el Estado para llevar un adecuado recurso, asesórate con profesionales del medio ambiente para llevar un adecuado uso de los recursos naturales y sobre todo cumplir con los derechos laborales de los trabajadores. Eso sería lo esencial, si es que quieres ser un empresario medianamente ético. Entonces, eso les digo yo. Si quieren ser empresarios, yo no lo sería, pero bueno, a final de cuentas podemos tener posturas diferentes. Si ustedes quieren ser empresarios, ríjanse siempre por una serie de principios morales, no marxistas, si quieren, no marxistas, pero siempre por unos principios morales. Chingón. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí hay formas, obviamente no van a ser 100% morales, porque pues el sistema es amoral. O sea, indirectamente en el proceso, ¿no? del trabajo, pues indirectamente tú también estás relacionado con otros sectores, con otras multinacionales que pues sí están jugando las reglas del juego mal. Entonces 100% pues no va a ser moral, pero se puede hacer de la forma pues más limpia, ¿no? Dándoles derechos laborales que les corresponden, dándoles un sueldo. Costco es socialista, me preguntan. Preguntan, ¿Venezuela es socialista? Esta pregunta se me hace a mí muy, muy interesante porque, bueno, a la mayoría de nosotros yo creo que nos han dicho, vete a Venezuela, vete a Cuba, vete a bla, bla, bla. Entonces, no sé si nos podrías, bueno, desde tu lectura, obviamente, porque como tú dices, depende a quién le preguntes, pero desde tu lectura, ¿tú definirías a Venezuela como socialista? Yo diría que no, porque, y aquí te va por qué. Porque Venezuela, en Venezuela la mayoría de las empresas son un régimen de propiedad privado, el 98% de las empresas son privadas. Es cierto que tienen una gran empresa estatal que es Petróleos de Venezuela, y es cierto que se rigen por un control estatal muy rígido de ciertos sectores de la economía, pero yo no diría que es lo suficiente como para ser socialista. Simplemente creo que es un intento fallido, pero a su vez muy golpeado, muy saboteado por parte de intereses extranjeros de socialdemocracia. Entonces, no creo que sea un socialismo. Habrá gente que lo considere un socialismo no marxista, habrá gente que
lo considere meramente socialdemócrata o habrá gente que de plano la considere capitalista. Yo creo que es un intento fallido de socialdemocracia. ¿Y por qué falló? Primero por el sabotaje de agentes extranjeros de los Estados Unidos y de Europa que quieren recuperar las concesiones sobre el petróleo venezolano. Segundo, porque está imponiendo porque Venezuela durante mucho tiempo puso ejemplo de cómo resistir y cómo decir que no a las empresas estadounidenses. Y ese ejemplo es muy peligroso de para los Estados Unidos que se replicara de otras formas en Latinoamérica. Lo vimos cuando, después de que llegó Hugo Chávez al poder en 1999, sucedió una oleada de gobiernos progresistas que se juntaron y se reunieron para decir, en la medida de lo posible, no a las empresas extranjeras y al imperialismo estadounidense. Llegó Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, llegó Manuel Zelaya, llegó... ¿Quién más llegó al poder por esos años? Llegó Evo Morales. Entonces, Venezuela no es socialista, es un intento fallido de socialdemocracia, por un lado porque tienen un alto nivel de corrupción dentro del Estado y por otro lado porque han sido saboteados porque no quieren los Estados Unidos que se repliquen ese sistema dentro de otros países de Latinoamérica. Chingón. Mira, yo creo que ya para cerrar, porque ir cerrando más o menos, porque bueno, ya me habías platicado que estás muy ocupado y pues muchas gracias por el espacio. Aquí nos están preguntando igual, no tiene, no se está poniendo la pregunta. Igual no tiene tanto que ver, pero sí tiene que ver a la vez, o sea, bueno, desde mi perspectiva sí tiene que ver. ¿Cuál es tu opinión sobre los coaches de vida, como Carlos Muñoz, coaches gurús de marketing, gurús de ventas, esas personas, ¿no? Que te prometen resultados, que te prometen un cambio drástico en tus condiciones materiales al adquirir sus productos, como si solamente se tratara de consumir para poder cambiar tus condiciones materiales? Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre estos coaches de vida, porque, bueno, nunca había escuchado, bueno, nunca había escuchado tu opinión sobre estos temas y pues, bueno, me parece muy, muy interesante esta pregunta. Entonces, bueno, adelante, bro. Dos cosas. Primera, que los coaches de vida, tales como, por ejemplo, Carlos Muñoz, son la gente, dentro del propio sistema capitalista, hay gente huevona. La gente más huevona del sistema capitalista, más exacerbadamente floja, más parasitaria del sistema capitalista, es la gente como Carlos Muñoz, que son una suerte de intelectuales orgánicos que por un lado le son serviles al sistema, porque replican un discurso que le es fiel a este sistema, es decir, que no es que vivimos en el capitalismo, bueno, no te dicen vivimos en el capitalismo, pero vivimos en un mundo donde las oportunidades se dan en bandeja de plata y si las sabes aprovechar de las maneras correctas, invirtiendo en los espacios correctos, de ciertas formas, etcétera, etcétera, puedes salir de pobre. Entonces ese discurso le servirá al capitalismo y además son engañabobos porque se quieren, promueven las inversiones desde un punto de vista muy fácil, para nada técnico, no estudian economía, no estudian los efectos a largo plazo de las inversiones, no estudian el crecimiento, no estudian el pensamiento crítico, no estudian las implicaciones morales de estos negocios. Claro. Y se dedican a estafar gente. Eso es todo. Totalmente. De hecho, yo tuve pues un medio, no lo llamaré, lo voy a llamar beef, o un conflicto con un creador de contenido que hace contenido de negocios, en donde él subió un video de un niño sin brazos que estaba como que corriendo y luego como que pasaron años y ya que muy rico y puso, ya ven cuál es su pretexto, y yo le puse, ¿qué tiene que ver este video con que existe una posibilidad tangible de que las personas puedan aspirar a una mejor calidad de vida? Y me dijo, te voy a hacer un video. Y le dije, a ver, va. Y me hizo un video, me tiró pues puro humo, por así llamarle. Y yo le respondí ese video dándole pues estadísticas, dándole pruebas de que los salarios estancados y la productividad aumenta, que las posibilidades de emprender realmente son nulas. Y yo me acuerdo que en el video que él me hizo me puso, no sé cuál es el problema con este tipo de nuevos de creadores de contenido que están en contra de la motivación y quién sabe qué. Y yo le dije, amigo, yo no estoy en contra de la motivación. El conflicto mío es hacia dónde instrumentalizas a las personas a depositar su motivación. Porque ellos instrumentalizan a las personas a depositar su motivación en cosas que son muy difíciles de alcanzar.
en cosas que van en contra de las estadísticas, en contra de la regla. Entonces, mi problema es ese. Yo le dije, es que mi problema no es la motivación, mi problema es hacia dónde tú instrumentalices a las personas. Porque si instrumentalizaras a las personas a motivarlas a leer más, a investigar más, a cuestionar, a ser más críticos, pues sería muy diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece muy interesante esa opinión que dices y es verdad, o sea, estas personas pretenden que con sus productos o con sus discursos van a cambiar las condiciones materiales y es una ideología súper individualista donde ellos quieren como que hacer responsables a los individuos de sus condiciones. Estás ahí porque quieres, estás ahí porque es tu decisión, es tu voluntad. Entonces, no sé si quieras agregar algo más de los vendehumos, aquí están poniendo en los comentarios, falta de conciencia social, si las fórmulas mágicas, falta de huevos, no sé si quieras dar igual otro análisis sobre esta pregunta o si quieres brincamos a la última pregunta. Pasamos y en cuanto a la agenda podemos estar yo creo fácil otros 15 o 20 minutos, no, no se preocupen, podemos alcanzar a responder todas las ¿Qué onda, preguntas. bro? Sí, al parecer se cortó la transmisión. Ya me había asustado. ¿En qué estabas, bro? Si quieres continuar con lo que estabas platicando. Estamos hablando sobre las cooperativas. Nos preguntaban qué opinamos sobre las cooperativas. No sé qué opines tú, pero yo creo que es una forma muy noble de intentar hacer una redistribución de la riqueza, una forma noble de emprendedurismo incluso. Ahora que nos preguntaban cómo hacer dinero de una forma moral y sin afectar al medio ambiente, yo creo que una buena forma es emprender en cooperativas, trabajar desde el colectivo para generar un crecimiento económico que se quede para todas las partes involucradas en el trabajo, ¿verdad? Claro. Yo creo que Fíjate esa que, sería una buena forma. sí, igual yo el año pasado llevé una clase que de hecho eran sociedades mercantiles y vimos sobre las sociedades cooperativas y estas básicamente pues el valor de este tipo de sociedades que pues lo que busca es un interés común, un interés para todos. En donde tengo entendido que creo que los dueños, bueno, aparte se hace como un congreso, como una auditoría de los socios, que bueno, todos son socios, pero creo que los dueños no pueden ganar más de 10x lo que ganan los trabajadores. Y de hecho, bueno, yo agregando, yo tengo una agencia de marketing, bueno, soy freelancer, por así llamarlo, o sea, hago páginas web y eso de marketing, y estoy colaborando con una chava que es mi cuñada y con un amigo. Entonces, lo que yo hago, obviamente no tenemos la sociedad, o sea, jurídicamente hablando, no la hemos constituido, pero lo que hacemos nosotros es, pues, repartirnos en partes iguales porque, pues, los pendientes y las tareas o la fuerza de trabajo que se hace es similar. Entonces, básicamente es esto, o sea, darle, o sea, dar una remuneración que sí se acorde al mérito, a la energía gastada, a la fuerza de trabajo que emplean pues la clase obrera y a mí me parece una súper buena opción para hacer la sociedad. Uh-huh. Mira, creo que aquí están dejando más preguntitas. Esta pregunta, pues ya la respondimos, ¿no? La de cómo ganar dinero sin perjudicar el medio ambiente. Uh-huh. Sí, ya la habíamos respondido, pero nos habían pedido que la repitiéramos a grandes rasgos. Si quieren ser empresarios, yo no lo sería, pero pues bueno, tolero las diferentes posturas. Si quieren ser empresarios, séanlo, pero con una agenda de principios éticos y morales que les impida ir más allá de hacer daño. O sea, que no prioricen sus ganancias por sobre el bienestar de sus trabajadores y de sus fuentes de riqueza de recursos naturales. Es decir, si van a contratar gente, emprendan. Y si van a contratar gente, sigan al pie de la letra todos sus derechos laborales. ¿Ok? No sean avaros, páguenle su bienestar social, inviertan en sus pensiones y sigan sus derechos laborales al pie de la letra. Y si necesitan sacar recursos naturales, asesórense con expertos en ecología y sigan las reglas que impone el Estado. No acepten sobornos, no den sobornos. Entonces, si quieren ser empresarios, sigan una serie de principios morales que les impidan poner sus ganancias por encima del bienestar de la sociedad. Claro, y de hecho me gustaría agregar algo más, porque bueno, yo conozco a Ian, el que hizo la pregunta, y nos dedicamos a algo parecido al mundo digital, ¿no? De las ventas y el marketing.
A mí me gustaría agregar algo más y es que hay que ser muy responsables con todo, o sea, todos los textos, todos los símbolos que utilicemos. ¿Y por qué? Por ejemplo, al momento de vender un producto, muchas veces sucede que utilizas palabras pues mágicas, palabras que llaman la atención, palabras persuasivas, ¿no? Que buscan como que pues endulzarle el oído a las personas para que puedan comprar este producto, ¿no? Que para que puedan adquirir. Pero el único, o sea, siendo totalmente francos, pues el objetivo o el fin de esto es pues generar más dinero, generar más profit. Y fíjate que a mí me pasó una vez, ya lo he contado varias veces, pero igual pues puede ser siempre la primera vez que alguien le escucha. Yo de hecho trabajé con Carlos Muñoz, estuve trabajando ahí, y una vez estábamos lanzando un curso y me acuerdo que cuando lo querían vender le pusieron, ¿qué incluye? Y el curso era bueno, güey, o sea, aquí me van a tirar caca, pero el curso era algo, pues era bueno, eran tendencias de negocios, ¿no? Data y cosas así. Entonces, al momento de venderlo, ellos ponían, incluye tendencias, incluye bla, bla, y luego, y la posibilidad de ser tu mejor versión. Entonces, a mí eso me resonó mucho, ¿no? Y les digo de que, oigan, esto no lo podemos poner porque, pues básicamente le estás diciendo a la gente que si no consume tu producto, no va a poder ser su mejor versión. Y deja tú eso, ¿qué es la mejor versión? O sea, ¿qué entiendes tú por mejor versión? ¿Se puede llegar a ser una mejor versión? O sea, está en las manos de nosotros como productores de cursos el que las personas sean una mejor versión. Si es así, ¿por qué cobramos? O sea, entonces hay que ser muy cuidadosos con los copies, que son los textos que utilizamos para vender. Hay que ser muy cuidadosos también con los gráficos que utilizamos para vender en marketing o en Facebook Ads. O sea, no poner gráficos persuasivos o gráficos que puedan prestarse, ¿no? A una estafa o a un fraude. Y pues nada, ser muy responsables porque como por ahí dicen que pues la verdadera libertad es ser responsables, ¿no? O sea, es no solamente agarrar la teoría, sino también llevarla a la praxis. O sea, no nada más se trata de ser conscientes, sino también de ser conscientes también con nuestras acciones, no solamente con la teoría. Y pues bueno, vamos a cambiar la otra preguntita que por aquí ya nos están dejando más. Y bueno, también se me olvidó decir que creo que no se guardó el live pasado y, no, el live estaba bien chingón y al parecer no se me guardó. Espero que sí, espero que Instagram se haya portado chido. Mira, vamos a ver. Mira, creo que igual estará padre escuchar tu opinión. ¿Qué opinan de la academia de trading como Evo Live o iMaster Academy? La verdad, soy muy ignorante al respecto. Tengo entendido que es una forma de inversión. Sí, mira, si quieres, doy un poquito de contexto y también igual le doy un contexto a las personas que igual desconocen qué es iMaster Academy o este tipo de cositas. Este tipo de empresas, iMaster, Evolive, muchas empresas similares, son multiniveles, o sea, son unas empresas que anteriormente, bueno, nacen con el esquema Ponzi, de este vato que se llama Ponzi, que fue uno de los estafadores más grandes en esta industria del multinivel, de los piramidales. Pero la diferencia entre un multinivel y un piramidal es que estos utilizan productos y servicios como intermedio. Es decir, no solamente ya se trata de yo te doy mi dinero y tú vas reclutando a más personas y el dinero lo vamos subiendo. Ahora disfrazamos estas prácticas de productos y servicios. Ahora estás pagando una inscripción a una academia de inversiones, supuestamente. Pero el verdadero negocio aquí es invitar a más personas. Supuestamente tú pagas una inscripción a la academia, pero ese dinero sabemos que es el que se va para arriba y el que va llegando a la cima de la pirámide. Y supuestamente ellos también hacen trading, o sea, invierten en binarias, no me acuerdo en qué invierten, pero pues ellos lo platican como que es una super oportunidad, que porque ganas mucho dinero con el trading, etcétera, pero la realidad es que ganas dinero invitando. O sea, como se gana dinero es tú invitando a gentes y metiéndolas a tus equipos para que ellos metan a más y los de acá metan a más y los de acá metan a más y el dinero vaya subiendo. Y algo aquí que el otro día estaba platicando con mi hermano, que hicimos un live de estafas, citamos a Lacan, que bueno, nunca le hemos leído, voy a decir un nombre de paja, nunca he leído a Lacan, pero tiene una frase que el otro es bien Instagram que va muy, muy, muy acorde a esto, ¿no? Lacan decía, no hay progreso. Lo que se pierde de un lado, lo que se gana de un lado, se pierde del otro. Y es lo mismo con los multiniveles. O sea, no hay progreso. O sea, simplemente están el dinero cambiando de manos y cada vez está subiendo por esa pirámide. O sea, si es una pirámide, es un piramidal.
solo que ahora lo disfrazan de multinivel network marketing, que porque pagas una inscripción para una academia, ya sea de criptomonedas, ya sea de trading, etcétera. Entonces, bueno, ya dándote un poquito de contexto, me gustaría saber cuál es tu opinión de este tipo de industrias dentro de este sistema, ¿no? No, pues la verdad, como lo acabas de explicar, muchas gracias, por cierto. Yo creo que suena, la verdad, mucho como a una simple estafa piramidal, quizá más compleja, como una forma de subsistir o de existir más difícil de rastrear para las autoridades fiscales, pero a final de cuentas sigue siendo lo mismo. La mayoría, si para que algo funcione, si para que un negocio funcione, tienen que estar constantemente jalando o invitando a más gente a que meta más y más y más dinero, eso eventualmente va a crear una burbuja que va a reventar y la mayoría de la gente va a salir ¿sí? Perjudicada. Y los jefes, los que organizaron esto, se van a llevar prácticamente todo el dinero y normalmente cuando llega a un punto muy alto, ganan el suficiente dinero como para sobornar a las autoridades e irse limpios. O sea, ni Claro. siquiera un castigo. Entonces, toda esa clase de cosas normalmente es porque no va a funcionar. Aquí estoy. Es que puse mis datos. Aquí sigo. Continúa, bro. Okay. Les decía que, pues normal, cuando un negocio necesita que jales más y más y más gente y más dinero y más dinero y más dinero, es porque en algún punto esa burbuja se va a reventar y al momento de que la burbuja se reviente, los ingresos no se van a ir equitativamente a todos los inversores, sino que se lo van a llevar los organizadores, que van a tener el suficiente dinero para sobornar a las autoridades judiciales y así irse limpios, sin siquiera un historial pues, de que estuvieron en la cárcel, o ni siquiera un mal historial fiscal, ¿no? De hecho, fíjate que eso es lo que pasa con los multiniveles. O sea, llega un punto en donde ya no puede entrar más gente, porque hay una gráfica que no se las voy a dar los datos porque estaría mintiéndoles, pero sale la pirámide y de cuántos niveles y cuántas personas hay por nivel. ¿Cuántas personas necesitarías tú para, no sé, que tenga 20 niveles? Llega un punto en donde vas a necesitar que esté todo el planeta entero. Y es algo imposible. Los multiniveles tienen límites en donde ya después ya no pueden reclutar a mucha gente. Y es algo que no les dicen los líderes. No les dicen cómo van. No les dicen cuántas personas han metido, cuántas personas se han salido. No les hablan con estadísticas tangibles, o sea, métricas de la empresa, como ingresos. No les dicen eso. ¿Por qué? Porque les venden la idea de lo que están ganando es por su mentalidad, es por el trading, etcétera. Entonces, muchas veces lo que pasa con los multiniveles es que llegan al tope, llegan al límite, y lo que pasa después es que se van con el dinero. Se van los hasta arriba, se van con el dinero y lanzan otro multinivel, güey. Lanzan otro multinivel con otro nombre, güey. Y vuelven a aplicar la misma. Y es por eso que esta Cubera, y luego se hicieron este pedo, y después de este nombre se cambiaron acá, güey. O sea, se la pasan como brincando. Y lo cabrón, güey, es que siempre terminan metiendo un chingo de raza, güey, porque les venden esta idea meritocrática, güey, este mindfulness, este mindset, ¿no? Que únicamente con ellos lo puedes lograr y que aquí la misión que tenemos en la Tierra es ser ricos y ser una mentalidad de tiburón, etcétera. Entonces, eso a mí se me hace muy desagradable, o sea, el estar mintiendo a la gente y que ya sí sabe, o sea, ya está con la certeza de que ese multinivel va a desaparecer en un momento porque ni modo que estemos todo el planeta en multinivel. O sea, ni modo que estemos los 7 billones, 8, casi 9 billones de personas o 8 millones de personas en el multinivel. Pero bueno, vamos a ver qué más preguntas están dejando por aquí. Eh, este, a ver, mira, esta es buena. ¿Un partido puede ser socialista solo por el nombre, aunque sus conductas sean capitalistas? Es una buena pregunta también, sobre todo porque hay mucha gente que utiliza los nombres de partidos y organizaciones o de ciertas ideologías para desacreditar. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que los nazis eran socialistas porque lo decía en su nombre, nacional socialista. O es que los italianos, el fascismo italiano era más cercano al socialismo porque era una forma de corporativismo. O el PRI era de izquierda porque se decía revolucionario, ¿no? Y yo creo que hay que analizar más allá de los nombres, hay que analizar más allá de los principios, porque al final de cuentas eh, los, los partidos, las organizaciones y los políticos pueden decir muchas cosas sobre sí mismos,
pueden tener un discurso, una imagen, un nombre que predica con unos ciertos principios políticos y económicos, pero a la hora cuando toca gobernar, toman los caminos exactamente lo contrario, ¿no? Claro. Está, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán, que se decía nacionalsocialista para jalar gente entre las fuerzas de los trabajadores y de los obreros, y al final, cuando llegaron al gobierno, se dedicaron a disolver sindicatos, disolver cooperativas y a apoyar a grandes empresas que eran colaboracionistas del holocausto incluso, siempre y cuando no fueran propiedad de judíos. O, por ejemplo, está el PRI, aquí en México, el Partido Revolucionario Institucional, que debió haber sido, se supone, una vanguardia de la revolución, los ideales de la revolución mexicana, el agrarismo, etcétera, etcétera, y después de López Portillo se convirtió en el eje del neoliberalismo en México, se convirtió en una fuerza desreguladora que le vendió todos nuestros recursos naturales al extranjero. La mitad del territorio nacional está concesionado a mineras extranjeras, sobre todo canadienses. Es decir, si nos están viendo sentados en este momento, justamente en donde están sentados, una nalga le pertenece a una minera extranjera. ¿Por qué? Porque literalmente la mitad del territorio nacional está concesionado a las mineras. Entonces, hay que analizar más allá de los nombres y de los discursos que traigan no solo los partidos, sino también los políticos. Hay que analizar las acciones, qué se hace, con qué objetivo y qué objetivos se lograron en realidad. Y Claro. eso es lo que nos permite realmente hacer un análisis político serio. Igual también algo que bueno, es por ahí un hack que les recomiendo. También es muy importante analizar pues el árbol genealógico, ¿no? Que hay por detrás, esta oligarquía, ¿no? Esta relación que existe entre el Estado, el capital y la familia. La otra vez compartí un árbol genealógico que hablaba precisamente del Grupo Monterrey, de cómo son los mismos, güey, que están en el sector privado, en el mismo sector público, güey, y en diferentes partidos políticos. Entonces, ¿cuál les hago esa recomendación? Ya no quiero hablar más de eso porque, pues, no es tan prudente, vaya. Aquí ponen, este tipo de negocios es parecido a las sectas como Nextvium, en el sentido de que hace que traigas a jamás gente, solo que las sectas con un propósito diferente a las empresas piramidales. Pues sí, es como un culto, ¿no? Que le hacen al dinero. Es como este video de, no sé si lo han visto, de Dreyfus, donde dice, abraza el dinero, ama el dinero, besa el dinero, métete el dinero por el... O sea, básicamente es como un culto, ¿no? Es como es como, la otra vez vi un video de mi gala que decía, ¿no ven que en el billete de $1 dice, In God we trust? Que debería de ser, In gold, en el oro nosotros confiamos. Es como ese culto, ¿no? Como ven el dinero como un dios, como un bien supremo. Ajá. Como un dios supremo, y es pues también como lo ven los capitalistas, ¿no? Como este culto al libre mercado que se autorregula, que es mágico, etcétera. Entonces a mí me gustaría saber qué opinas, ¿no? De este como culto que se le hace al dinero. Sí, pues realmente hay un principio, hay una frase, no quiero decir que es de Oscar Wilde, pero no sé si es de él. Entonces, la frase en cuestión es aquel que piensa en el dinero como una forma de comprar lo que sea, hace lo que sea para conseguir dinero. Es decir, el dinero no tiene valor por sí mismo, el dinero es papel o metal, simplemente, o un pedazo de plástico, una tarjeta de crédito. El dinero tiene valor, primera, porque trabajamos por él, y segundo, porque lo podemos cambiar por otras cosas. Entonces, el dinero debería de ser visto como un medio para conseguir cosas que satisfagan tus necesidades materiales, espirituales y emocionales. Pero hay gente que se obsesiona y ve el dinero no como un medio para conseguir todo eso que necesita para vivir, sino como un fin en sí. Entonces, ¿qué hace para conseguir dinero? Hay gente que para conseguir dinero vende su dignidad, no por sobrevivir, sino por el dinero en sí, vende su dignidad. Hay gente que vende su palabra, hay gente que vende su voto, hay gente que explota a los demás, hay gente que se aleja de sus familias, de sus amistades por el dinero. Y esta actitud que toman los grupos de emprendedurismo, como son, por ejemplo, los que acabamos de mencionar, sí es una actitud sectaria. Lo que pasa es que no es una secta en honor a un dios o a la divinidad, es una secta en honor
a los nuevos dioses de la modernidad, que son el dinero, las vidas de lujos, etcétera, etcétera. Claro. Mira, aquí ponen, soy considerado chairo si comparto algunas ideas del presidente. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero habría que analizar qué significa la palabra chairo. Entonces, chairo viene de la chaira, que es como en la Ciudad de México se le dice regularmente la masturbación masculina. Entonces, un chairo es aquel que se autocomplace con sus ideas políticas. Pero de un tiempo acá, especialmente 2018 hacia acá, la palabra chairo se utiliza como para, sobre todo para descalificar a los seguidores o a la gente que aún confía en el presidente, pero también para descalificar a cualquier persona medianamente de izquierda o que crea en un proyecto político de verdad o que esté muy metida en asuntos políticos que no tengan que ver con los antiguos ideales del PRI y del PAN. Entonces, el apoyar con algunas ideas del presidente no te hace un chairo, como el disentir de las ideas del presidente no te hace un fifí conservador, etcétera, etcétera. Esa es polarización estúpida y la cual hay que combatir. Vivimos en democracia, tenemos que aprender tenemos que aprender de las ideas de los demás y tenemos que aprender a respetar a los demás. Lo que sí es que la palabra chairo tiene, además de un componente de descalificación política, un componente de desprecio de clase, ¿no? Entonces, un chairo no es solo aquel que simpatiza con la izquierda, es el pobre, el moreno que simpatiza con la izquierda, que recae en los estereotipos que la gente blanca y privilegiada por el Estado cree que significa ser de izquierda. Y ahí es donde nace un problema, ¿no? El nacimiento de los estereotipos, de ideas erróneas al respecto de los demás, solo por sus posturas políticas. Y pues a cortas y buenas no. El simpatizar con el presidente de una u otra manera no te hace chairo y el disentir de él no te hace fifí. Claro. Pero hay que aprender a cuestionar cómo utilizamos el lenguaje. Fíjate, y también lo decía la otra vez en un video y lo platicaba con unos familiares la otra vez. Porque existe mucho este discurso de anti-algo, anti-AMLO, anti-PAN, anti-PRI, cancelación, etcétera. Y ese tipo de actitudes, este tipo de discursos, pues no permiten un progreso. O sea, ya estás descalificando al otro sin siquiera haber escuchado su opinión. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, sesgadamente, porque solamente soy un güey de 20 años que empezó a leer esos temas hace 8 meses, pero lo que yo siempre les digo es tomar una posición crítica, una posición parcial con todos, ser críticos, no es algo dicotómico, la realidad no es dicotómica, y menos la realidad política, no es buenos, malos, no es todo, nada, es, a ver, vamos a ser críticos, a ver, me caga AMLO, pero ¿qué te caga? A ver, dinos qué te caga, ¿cuál fue la idea que él dijo que te cagaba? Me caga Anaya, ok, vamos a ver qué te caga de Anaya, qué fue lo que dijo, no nada más se trata de descalificar ya todo. Entonces lo que yo siempre digo es, pues ser críticos y tampoco ser fans, ni ser seguidores, o sea, no son equipos de fútbol. Muchas veces pasa también que cuando un político hace algo bien, salen a aplaudirlo, le sacan carteles y la chingada, y güey, ese es su trabajo. Para eso ellos están viviendo del erario público, por eso viven de nuestros impuestos. Y cuando hacen algo mal, ahí también tenemos que estar nosotros haciendo una crítica, pero una crítica bien hecha, no nada más de fundamentar la crítica, vaya, identificar cuáles son esas condiciones que están determinando ese tipo de problemas, ¿no? Que se busca criticar. Entonces, bueno, es lo que yo siempre recomiendo, o sea, no ser fans de AMLO, no ser fans del PRI, no ser fans de nada, sino de ser estratégicamente críticos y entender que si alguien está apoyando a lo mejor un partido de izquierda es por mera estrategia política, porque al final es la libertad que tenemos, ¿no? Escoger entre 6 candidatos y a veces los 6 son una cagada, pero por estrategia política tenemos que ser muy críticos y ser muy conscientes de hacia quién, por ejemplo, en este caso le damos el voto. No sé qué opinas tú, bro, con lo que acabo de decir. Si me mamé o no sé. No, sí, tienes toda la razón al respecto. Sí, tienes toda la razón. Para vivir en una madurez democrática, en una madurez política y para mejorar nuestras sociedades en general, tenemos que aprender a ser críticos, a no fanatizarnos, a no llevar una postura a la defensiva de ciertos políticos, porque pues a final de cuentas
Habrá gente que se mete en política con buenas intenciones, no lo dudo. Yo puedo enlistar más de 10, bueno, debería de poder enlistar muchos más funcionarios con buenas intenciones, con buenos principios democráticos, pero a final de cuentas hay mucha gente que se mete en la política por puro afán de poder. Y un día pueden decir que son de izquierda y el otro día, y mañana, si lo de mañana es el fascismo, se van a hacer fascistas, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, dale, perdón, dale. Sí, sí. entonces hay que ser críticos con los resultados, con las ideologías y con la gente. Eso es todo. De hecho, me gustaría dar una recomendación que, bueno, esta lo descubrí hace poquito y bueno, me siento mal porque lo descubrí después de las elecciones, pero una recomendación que yo quiero hacer es, antes de votar, antes de participar en la política, es muy importante identificar cuál es tu postura política. O sea, y yo sé que a lo mejor está incompleto, por ejemplo, sesgado el cuadrante político del que hablamos ahorita, en el live pasado, pero es muy importante identificar en qué posición estás tú, porque si, ¿qué tal si tú eres una persona que se identifica más con una izquierda, centro izquierda, y al final terminas votando por un priista? O sea, es muy importante tener un voto inteligente. ¿Y cómo? Bueno, no sé, yo sé que tú puedes dar un mejor consejo, pero yo como lo hice fue, me metí en internet, busqué un test político, el más completo que había, me puse a contestar el test político y al final te arroja mediante toda la data de inteligencia artificial, te arroja pues aproximadamente en qué parte o en dónde estás ubicado dentro del cuadrante político, y de hecho es muy chingón que cuando haces el test también te ubican a los funcionarios públicos o a los que van a lanzarse, ¿no?, a la candidatura, y te los ubica supuestamente en qué cuadrante está, ¿no? Entonces es una forma como para más o menos ir bajando, ¿no? Ir materializando esas ideas, ¿no? O sea, ¿por quién voy a votar? ¿Y por qué voto por esta persona? Porque muchas veces también sucede que tú votas por una cara o votas porque estás en contra de lo otro, entonces termina siendo un caos y no termina siendo un voto inteligente. Entonces no sé qué opinas de eso tú. Sí, así es. Yo creo que para saber o encontrar cuál es su postura política tendrían que primero hacer un análisis de cómo es que viven ustedes, cuáles son sus amistades, escuchar a sus familiares, hacer una reflexión acerca de sus propios ideales, qué creen que está bien y qué creen que está mal, aprender de historia, eh, aprender de la historia de sus países, de sus regiones, y a partir de ahí, pues ir observando poco a poco cuál es la trayectoria de cada uno de los partidos, cuál es la trayectoria, bueno, cuál es la trayectoria de cada uno de los partidos primero, cuáles las propuestas de cada uno de los partidos y cuál es la trayectoria de la gente que está poniendo esos partidos. Y así se construye un voto crítico. Yo les recomiendo, sobre todo, si hay gente que ustedes conozcan que sea mayor que ustedes y que tenga una posición política cercana a la suya, acérquense, platiquen con ellos, pregúntenles cómo era el pasado, qué fue lo que pasó en los eventos políticos que les tocaron a ellos. Hablar con la gente mayor muchas veces es muy productivo para nosotros los jóvenes, siempre y cuando lo hagamos desde un entendimiento de respeto mutuo y no nos quieran chamaquear, vaya. Claro. Claro, no, pues muchas gracias. Igual, aquí nos pidieron que recomiendes unos libros. ¿Qué te parece si cerramos con esta recomendación por parte tuya de con qué libros más o menos puedes ir empezando, adentrándote a leer este tipo de teoría, vaya, o filosofía política? Entonces, no sé si nos podrías recomendar algunos libros o titulares, artículos, papers que tú crees que son fundamentales, ¿no?, para irse adentrando en este mundo. Sí, primero que nada, hay que aprender a sacar buenas fuentes de noticias, porque puedes leer mucho sobre el pasado, sobre la teoría política, pero hay que estar contrastándolo con la actualidad. Entonces, según sus ideologías, podrán encontrar diferentes medios de comunicación que a ustedes les complazcan. Yo, por lo general, recurro al periódico La Jornada, a Proceso, bueno, a RT a veces, pero no todo el tiempo, porque está financiado por la administración rusa. Al Jazeera en español, AJ Plus, etcétera, y toda esta serie de periódicos digitales e impresos. Y por el otro lado, ¿con qué libros empezar? Es una buena pregunta. Por ejemplo, si queremos hablar al respecto sobre marxismo, les recomiendo empezar directamente con el Manifiesto Comunista, y si lo encuentran, hay un autor que se llama Rius, que fue un caricaturista michoacano
comunista, etcétera, etcétera, que plasmó gran parte de la teoría marxista y de la historia del marxismo y de México en sus obras gráficas que son como cómics. De hecho, aquí tengo una de sus obras, se llama 2010, ni Independencia ni Revolución. Y como pueden ver, pues todos sus libros son de este tipo, son tipo historietas muy largas, pero muy fáciles de entender, con un lenguaje sumamente cotidiano y accesible, vaya. Entonces, si tienen la posibilidad de adquirir sus obras, les recomendaría de Rius, La truculenta historia del capitalismo y Marx para principiantes, al tiempo que se lean el Manifiesto Comunista. Y si entienden eso y les agrada, pueden empezar a leer Principios del Comunismo de Engels y del socialismo científico al socialismo, no, del socialismo utópico al socialismo científico, también de Engels. Y pues a partir de ahí, pues las fuentes se van a ir revelando solas prácticamente. No, pues la verdad, muchas gracias, Felipe. Neta, muchas gracias por el espacio, ¿no? Y por todas las dudas que nos ayudaste a despejar. La verdad, se me hizo un live súper cabrón, súper completo. Qué lástima que se borró el primero. Espero que no se haya borrado, espero que por ahí siga público para al rato subirlo. Raza, los invito a que vayan a seguir a Felipe en sus redes. Él también sube TikTok, está subiendo también en Instagram, sube publicaciones muy buenas. De hecho, todos los días me salen publicaciones y la verdad es que están muy buenas. Son como acontecimientos históricos, tengo entendido, ¿no? Hechos Sí, históricos. son... Entonces, pues neta, muchas gracias, güey. Este video va a estar también en YouTube. Me va a hacer el favor un editor, se llama Gerardo. Igual también al rato le doy los créditos. Y pues nada, no sé si quieras cerrar con algo, hermano. Pues nada, al contrario, agradecerte a ti por darnos el espacio, la audiencia y eso es todo. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Bueno, chavos y chavas y chaves, estamos aquí al pendiente. Cualquier cosa ya saben, están ahí sus redes, Pug-socialista, también está en TikTok. Pueden escribirle cualquier duda que tengan sobre Life, igual a mí. Y pues nada, chavos y chavas y chavos y chaves. Un abrazo a todos. Bye.